¿Vamos caminando entonces? Pues sí. ¿Eh? No, es que yo digo porque igual si nos quedamos aquí vamos a tener que irnos caminando. Se ve bien bonito que pongan las banderas de México. Sí, ahorita pasa un camión con una bandera de México y una de Canadá también. Ah, que iba ahí atrás, ¿verdad? ¿Qué ya pasó? Creo que sí, no sé, no me fijé. Por un tráiler. Mira, ahí traen lechita. Miren amigos, así traían la leche antes. Bueno, igual en algunas partes del país, ¿verdad? Pero... ahí está el fotógrafo, el que nos anda tomando videos y todo. Y diche. Y vienen más. ¿En dónde es? Es en el evento del aniversario número 100 de los menonitas aquí en México. Va a estar el día de hoy. Y mañana se acaba. El señorcito. ¿Una mazorca a la vez? Llevaban 3 meses. 3 Para meses. cosechar algo que básicamente les daba un costal de harina y unos zapatos. Miren amigos, el viejito. Oye, qué chido. Qué padre. Qué moderno se ve el viejito que viene manejando. Ay amigos, fallas técnicas. Se le desabrochó el zapato a Melanie. Pero bueno, aquí vienen. Ahí está, miren, se vende para que lo compren. Ay, miren qué nice. Qué padre este. Saludos. Me dijeron, estudia para que no trabajes abajo el sol, y ahorita estoy trabajando abajo el sol grabando esto. Pero aquí andamos, echándole ganas a la vida. Compartan el video, amigos. Miren,
Nos estaba diciendo Marcela, la menonita mexicana, que antes los tractores no podían tener llantas de hule. Y así eran los tractores de antes. Por eso no tienen llantas, solamente es como la estructura de fierro. Ay, amigos, esos salen en las películas. En las películas de miedo siempre salen esos. Imagínense en los maizales que te salga un ovni o algo así. Ah, miren, ahí vienen más clásicos.